Pues es la última clase de este tema. ¿Qué hemos visto en casi un mes, poquito más de un mes? Pues todos los conceptos necesarios para poder aprobar el curso y bueno, hacer una probabilidad seria, ¿no? Habíamos visto que la probabilidad no es otra cosa que tendencias. ¿Tendencias de qué? Del resultado de un evento, o sea, de un experimento aleatorio o de un fenómeno aleatorio. Sí, eso es lo que habíamos visto. Bueno, que teníamos que ser cuidadosos. Para establecer una probabilidad, el paso 1 era definir el evento. ¿Sí? Sin ser ambiguos, tiene que ser muy específico, ¿no? Definir el evento. Segundo paso, definir el espacio muestral. Y tercer paso, pues calcular, ¿no? Calcular la probabilidad. Que ya les había dicho yo que los expertos, los que saben de esto, a este paso le llaman la distribución, ¿no? Sí. Así lo encuentran en los libros, la distribución de la probabilidad. Y que estas tres cosas se hacen desde tres ópticas, todas son válidas y hasta se complementan, ¿no? El punto de vista clásico, el punto de vista frecuentista y el punto de vista subjetivo. El punto de vista subjetivo. Perdón, a ver, ¿qué más vimos? Bueno, este evento, ya vimos que el evento puede clasificar de muchas partes, muchas formas, ¿no? Muchas ópticas. Por ejemplo, por su naturaleza, se puede clasificar como discreto o se puede clasificar como continuo. ¿Sí? También se puede clasificar desde el punto de vista de su componente o de su forma de representarse o de su forma de concebirse, ¿no? Los eventos en grupo pueden ser eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si ocurre uno, los otros ya no pueden ocurrir. Mutuamente excluyentes. En la última clase vimos otros, los colectivamente exhaustivos. Es decir, que entre todos forman el espacio muestral, ¿no? Exhaustivos. Muy bien. ¿Qué más? Sobre el espacio muestral. Para el espacio muestral hay que saber contar. Sí, hay que dejar bien establecido de qué tamaño y de qué componentes está hecho, ¿no? Entonces, pues para poder contar en el espacio muestral echamos mano de la teoría del conteo, de la teoría del conteo del análisis combinatorio, ¿no? Vimos que hay también parte de los eventos. Entre ellos, los eventos pueden ser independientes, ¿sí? Independientes, o pueden ser dependientes. Independientes. Y bueno, cuando son independientes, nuestro software precargado dice O. Cuando son dependientes, nuestro software precargado dice I. Y si decimos O, unimos. Si decimos I, intersectamos. Si decimos O, sumamos. Si decimos I, multiplicamos. Es la regla de la suma y la regla del producto. Y que con estas, pues, podemos contar, ¿sí? Este es con la teoría del conteo. Y tenemos que detectar los arreglos con orden y sin orden. ¿Sí? Con orden, ¿cuáles teníamos? Combinaciones y permutaciones, ¿no? Y que bueno, que había muchas nomenclaturas, ¿no? Había muchas formas de representarlos, pero la fórmula, una de ellas, insisto, pueden ser varias, era n factorial entre n menos r factorial. Sí, las permutaciones de n, creo que eran n factorial, si no me falla la memoria. Sin orden, nada más hay una, y es muy importante. Las combinaciones. ¿Sí? Le abro espacio aquí, porque las combinaciones de n en r
pues son n entre n menos r factorial entre r factorial. ¿Ok? Hasta aquí. Luego, ya, muy importante. Se me andaba yendo, ¿sí? Hay reglas matemáticas que cumplir. Por ejemplo, los axiomas, quien no los cumple, muere de inmediato, ¿no? Como cuando a Drácula le da el sol, inmediatamente se vuelve polvo, ¿no? Algo parecido. Bueno, ¿cuáles eran nuestros axiomas? La probabilidad de A es menor o igual que 1, mayor o igual que 0, ¿sí? Y la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Si esto no se cumple, están muertos. Teoremas, hay muchos, ¿sí? De los que me acuerdo, quizás el más importante, o más bien el más usado. Para todo se usa, ¿no? El teorema del complemento. Luego estaba el teorema de la unión, ¿no? A unión B, que es la probabilidad, la suma de las probabilidades totales, menos las probabilidades comunes o simultáneas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál otro teorema teníamos? Bueno, la probabilidad del conjunto vacío es 0, como la del conjunto universal es 1, que es el axioma, ¿no? Son de las que me acuerdo. Luego, ¿qué vimos? A ver, ayúdenme a recordar. Pues hablamos de la probabilidad condicional, ¿no? Probabilidad condicional. Condicional. La probabilidad condicional, la que ocurre antes, ¿no? Sí, cuya la redacción de sus ejercicios nos da idea de futuro, porque todavía no pasa. ¿Sí? Nos dice pasará, de alguna manera nos hace entender que va a pasar, todavía no pasa. ¿Ok? Bueno, ¿cómo era la ecuación? Necesitábamos al evento, los eventos A y B, donde es importante. Si no hay secuencia, no hay nada. A ocurre antes que B. ¿Sí? Entonces, recuerdo yo que la ecuación era B dado A, condicional, es igual a la simultánea, entre la total o marginal, ¿no? Y recuerdo que dije que el que va aquí siempre es el primero. Siempre es el primero, ¿no? Ay, Dios, espérenme, ya se movió el tiempo y el espacio. Aquí está. Importante, le llamábamos probabilidad condicional. ¿Sí? Esta era la probabilidad simultánea. Y esta era la probabilidad total o marginal, según lo dijéramos, ¿no? Y que esta ecuación también la poníamos así, nada más despejábamos, pero que esta nos daba indicios del camino que tomaba en el árbol de decisiones, ¿no? Que es una forma gráfica muy, muy buena, cuando menos cuando uno está empezando, ¿no? Muy bien. Antier vimos que la independencia estadística, ¿sí? Se puede medir con la multiplicación de las totales y tiene que ser igual a las simultáneas. Si esto se cumple, son eventos independientes, estadísticamente hablando. Si no se cumple, pues tienen algo que ver, ¿sí? Y que esta fórmula nada más nos dice sí o no. Hay independencia o dependencia, según lo quieran ver. Independencia. ¿Sí? Y luego vimos, ya me cansé, ya pensamos en el repaso, que cuando tienen una secuencia de eventos, por ejemplo, ocurre el primero, luego ocurre el segundo, dado el primero, y luego ocurre el tercero, dado el primero y el segundo, y luego ocurre el cuarto, dado el primero, el segundo y el tercero, y así nos vamos hasta el enésimo, dado el primero, el segundo, hasta el penúltimo, ¿sí? Esto es igual a la simultánea, a 1, a 2, etcétera, hasta a n, ¿no? Entonces, pues este es el árbol donde, ¿sí?
ahí, ¿cómo quedamos? Que eran, pues hay dependencia entre ellos, ¿no? Porque la ruta nos va marcando algo, ¿no? Los AI y B, AI y B, borro, donde AI y B, pues son dependientes, ¿no? Son dependientes. ¿Por qué razón? Porque en el experimento S no es constante. Ya hablamos de todo ese rollo, ¿no? Hablamos de todo ese rollo. Bueno, pero cuando los eventos A, cualquiera de ellos, y B son independientes, por la formulita que está ahí arriba, pues entonces sabemos que la probabilidad de A1, que la probabilidad de A2, por la probabilidad de A3, etcétera, por la probabilidad de AN es igual a la probabilidad de 1 y A2 y A3, etcétera, hasta AN. ¿Sí? Esto es siempre y cuando A y B son independientes. ¿Cuándo se da esto? Pues cuando el espacio muestral es constante. ¿Sí? Y por último, el teorema de la probabilidad total, ¿no? Teorema de la probabilidad total. ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Qué decía este teorema? Bueno, dice que si tienen, hay eventos colectivamente exhaustivos, significa que si los unen todos les da el espacio muestral, ¿no? ¿Sí? Entonces, y luego tienen B, donde cualquier I ocurre antes que B, la secuencia, ¿no? Entonces, la probabilidad de B era igual a la sumatoria desde el primero hasta el último de las simultáneas, ¿no? Y que si sustituimos a la ecuación de la condicional, pues nos daría que es la sumatoria desde el primero hasta el enésimo de la probabilidad de ahí por la probabilidad de B dado ahí. Cualquiera de las dos formas era la apropiada. Uf, esto es lo que hemos visto en un mes. ¿Me faltó algo? Si ustedes se acuerdan, pues me dicen. Ahí está todo el curso. Déjenme aventar esto para acá. Déjenme echarlo para acá porque lo vamos a usar en un instante. En un instante lo vamos a usar. Bueno, último tema. ¿Sí? Teorema de Bayes. Teorema de Bayes. Como les había yo dicho, otra vez esta impráctica regla. ¿Sí? Como les había yo comentado, y espero lo recuerden, hace ya un mes, un poco más de un mes, pues hay una línea de tiempo donde el fiel de la balanza es el evento, el momento en que ocurre el evento. Ya sabemos que hay un momento antes y hay un momento después. ¿Cómo lo sabemos? Por los verbos. La conjugación verbal, ¿no? De nuestro experimento nos lo dice. Si estamos antes, es el dominio de la probabilidad condicional. ¿Sí? Y la ecuación es B dado A igual a la simultánea entre la total. No hay que olvidar que A ocurre antes que B. Pero ¿qué pasa si ocurre el evento y yo no sé qué sucede? Bueno, a las probabilidades antes quedamos que les llamaban a priori, ¿no? Es una frase a veces muy, muy recurrida. Y bueno, aquí le dicen a posteriori. Algunos autores le dicen probabilidad inversa. ¿Por qué inversa? Porque van del futuro hacia atrás, ¿no? Pero en realidad en los libros lo encuentran por el apellido ya tropicalizado de su autor, que es Tomás Bayes, ¿no? A ver, ¿en qué se basa el teorema de Bayes? Es muy simple. Punto de partida. Sean ahí, ¿sí? Eventos, primero, mutuamente excluyentes, es decir, si ocurre uno ya no ocurren los demás.
mutuamente excluyentes y además y colectivamente exhaustivos. Al mismo tiempo, colectivamente exhaustivos. Es decir, si ocurre uno ya no ocurren los demás, pero si los suman todos, los unen, pues les da el espacio muestral. ¿Sí? Y después tenemos un evento B. Y cualquiera I ocurre, ojo con esto, antes que B. Este es el bueno. ¿Sí? Y me lo voy a subrayar porque es muy importante. No hay que perder de vista esto. Bueno. Adicionalmente, tenemos, perdón, en rojo no, estábamos en negro, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos la probabilidad de B a través del teorema de la probabilidad total, que lo acabo de poner ahí en algún lugar, ¿no? Que es igual a 1 hasta n de la probabilidad de las simultáneas, o si quieren ustedes, con las condicionales. Es la misma ecuación. Es la misma ecuación. Sale. Bueno. Se define, fíjense bien, ¿sí? Se define a la probabilidad que haya ocurrido ahí, dado que ocurrió B. Oigan cómo lo dije, ¿sí? Es la probabilidad de que haya ocurrido, ahí, dado que ocurrió B. Fíjense bien, como lo dije, va a decir, profe, es que está al revés. No, no está al revés. ¿Por qué? Porque este tiempo verbal me da idea de pasado. ¿Sí? ¿Cómo lo detecto? Pues yo estoy diseñando el experimento, yo tengo que fijar la secuencia, y la secuencia está aquí arriba. ¿Sí? Ahí ocurre antes que B, pero obviamente esto es antes. Entonces ahora tenemos el escenario completo. ¿Sí? Tenemos el escenario completo. Vuelvo a pintar mi línea de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Bueno, pues tengo que leerlo, tengo que analizarlo, tengo que racionalizarlo. Otra vez, el evento, línea de tiempo, antes y después. Está establecido que los hay cualquiera ocurre antes que B. La secuencia es importante. Entonces, antes, pues es la probabilidad condicional, ¿no? B dado A es igual a la probabilidad de AB entre la probabilidad total y después, ¿sí? Cambia. Bueno, mejor déjenme ajustarlo para ser coherente. Déjenme ajustar esto que estoy poniendo ahí, ¿no? Es la probabilidad de B dado que ocurrió alguna I. Ándale, así debe ser. Hay B entre la probabilidad total, ¿no? Ahora sí, después se dice en pasado, ¿no? La probabilidad de que haya ocurrido ahí, dado que ocurrió B. ¿Sí? Bueno, pues por analogía, tan simple y sencillo, ¿sí? Por la analogía, pues esto va a tener que ser igual a la probabilidad de las simultáneas entre la probabilidad total, pero ahora es este. ¿Sí? Y bueno, aclaro, no es lo mismo, ¿eh? Y no son iguales. La que está a la izquierda es antes del evento. Esta nos da idea, cuando hacemos el ejercicio, diseñamos el modelo, nos da idea de futuro. ¿Qué pasará si entro y busco? Pues a futuro, ¿no? Sin embargo, oigan, fíjate que me encontré esto, ¿no? Entonces, ¿qué habrá sucedido? Esto nos da idea de pasado, ¿sí? Esta mira hacia acá, mientras que esta mira hacia allá. ¿Sí? Entonces,
Dicho todo este rollo, el teorema de Bayes, ¿sí? El teorema de Bayes dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido ahí, dado que ocurrió B? ¿Sí? Y esto es la probabilidad simultánea entre la probabilidad total, ¿sí? Bueno, pero la probabilidad total se calcula, pues ahí está la ecuación ahí arriba, ¿no? Desde el primero está el enésimo de la suma de las simultáneas, o según lo necesiten o según quieran, desde 1 hasta n, la probabilidad total por la condicional. No se les olvide, punto de partida. Ahí ocurre antes que B. ¿Alguna duda? Como siempre, ninguna, ¿verdad? Qué bárbaro, qué profesorazo. ¿Nadie? Bueno, pues como decía Tito Guizar en esa maravillosa película de Allá en el Rancho Grande, esto que me dijiste en verso, ahora me lo dices en prosa. ¿Dónde funciona esto? Aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo muy sencillito y bueno, tristemente, pues ya todos son muy parecidos. Se cae en una rutina en este tipo de problemas, ¿no? Aquí el problema, pues, está en el análisis, ¿no? Entonces, vamos a ver quién está después de mi rollo. Son las 7:24, voy a cerrar la sesión. Ya no veo a nadie, no veo que nadie esté oscilando, entonces, para ya no distraerme. Muy bien. Vamos a ver, ¿algún voluntario que quiera leer el problema? O yo lo despierto. Digo, yo lo elijo. Yo lo leo, profe. Sale, eres Georgina, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Por adelante, por favor. El 5% de las unidades producidas en una fábrica se encuentran defectuosas cuando el proceso de producción se encuentra bajo control. Si el proceso se encuentra fuera de control, se produce un 30% de unidades defectuosas. La probabilidad marginal de que el proceso se encuentre bajo control es de 0.92. Si se escoge aleatoriamente una unidad y se encuentra que está defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control? Gracias, compañera. A ver, No, aquí. muchas gracias que te atreviste. Otro compañero que me diga, oye, ¿qué onda con esto, eh? Ya lo leyó la compañera. Ahora explíquenmelo. Vamos a ver, quién está en sesión? Maximiliano, ¿te encuentras en sesión? Sí, profe. Buenos días. Oye, platícame el problema. ¿Cómo lo concibes? A ver, la compañera acaba de leer una situación. Tiene un fenómeno, un experimento, no sé. Platícamelo. ¿Cómo te lo imaginas? A ver, déjame lo leo otra vez porque no lo entendí bien. No, pues perdón por despertarte. De aquí a que lo leo. Bueno, qué gacho hicieron que la compañera leyera sin ningún objetivo. Es muy feo que uno lea y no lo haga en caso. Pero bueno. ¿Qué pasó ya? ¿Maximiliano eras? Sí, voy, profe. No, no, pues ya vas, ya vas. Queremos irnos a tomar un café porque sigue haciendo frío. ¿De qué se trata el problema, compañero Maximiliano? ¿Sí estás ahí? Sí, profe, lo estoy ¿De qué analizando. se trata? A ver, cuéntanoslo, platícanoslo. No te estamos pidiendo que lo resuelvas, nada más que nos digas qué está sucediendo ahí. Bueno, pues dice que en la fábrica, en la producción, el 5% salieron defectuosas cuando se tenía el proceso bajo control. Y a ver. No, pues sigue leyendo. ¿Alguien que sí lo quiera, que le haya escuchado a la compañera cuando lo leyó? Pues está diciendo que hay un 0.92% de que salga bien y que se descontroló
la calidad de nuestros productos y que de la tasa del 5% se nos elevó al 30%. Entonces nos dice que si agarramos uno, cuál es la probabilidad de que se encuentre bien o mal, y pues tendríamos que... Más fácil, todavía, más esencialmente, ¿de qué se trata? Porque, perdón, gracias que te animaste, no vi quién fuiste, creo que fuiste César, gracias que te animaste, pero más elemental, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este problema? de Vámonos a saber si agarramos uno está defectuoso o no. No, más atrás, más atrás. El control de calidad. Ándale, por ahí va, ¿no? Eso, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De Más que, simple, lo más sencillo que puedan. de que el proceso se encuentre bajo control, profe. Es una fábrica, ¿no? ¿Sí? Y una fábrica, pues tienen un proceso, así se los platico, ¿no? Y ahorita el compañero, el último compañero que habló, ¿qué dijo? De que el proceso se encuentre bajo control. Eso, es una fábrica que tiene un proceso. Y por lo que dice el enunciado, el proceso se controla o se descontrola, o está bajo control, o está fuera de control. Es un proceso que se controla o no se puede controlar. ¿Sí me explicó? ¿Y luego qué sucede? Se nos descontroló la producción. ¿Sí? Y Se después, elevó del 5 al 30. otra vez, después de que se descontrola o se controla, ¿qué sucede? Léelo, o sea, a ver, fíjense, todavía no le estoy pidiendo números. Como dice compañero de que se eleva, ¿no? La probabilidad de que las unidades salgan defectuosas. A ver, el proceso siempre produce piezas defectuosas. Siempre, Sí. siempre ocurren, siempre. Pero hay una cierta cantidad de unidades defectuosas cuando está bajo control y otra cierta cantidad cuando está fuera de control. Y obviamente cuando está fuera de control, pues tendría que haber más defectuosas, ¿no? Ujú. No sé si queda claro, yo así platicado, todavía no les pregunto nada todavía no echamos números, nada más platíquenmelo. Eso es lo que cuesta más trabajo, porque inmediatamente se vuelcan bajo los números. No, platiquen lo que está sucediendo, ¿sí? Es una fábrica que produce algo, ¿sí? No sé qué está produciendo, unidades, pues, ¿qué esté produciendo, ¿no? Pero su proceso se controla y descontrola. Aquí lo dice, ¿sí? El proceso se controla y descontrola. Entonces, pues cuando la producción está bajo control, pues hay determinado número de unidades defectuosas y cuando está fuera de control hay otro, ¿sí? Así lo dice. Simplemente de eso se trata. Una empresa que tiene un proceso que se controla y descontrola. Entonces, pues las defectuosas son unas cuando están bajo control y las defectuosas son otras cuando está fuera de control. Ya. No sé si tengan alguna duda de lo que dije y estemos de acuerdo. No. No, ya no, profe, ¿Verdad gracias. que no? Eso es lo primero que tienen que hacer, es lo primero que deben hacer. Pero no se vayan a los números, no, espérense tantito, no aguanten. Como dicen los cuates de la cuadra, estamos chupando tranquilos, ¿no? No, explíquenmelo. Sí, váyanse con tiento. Bueno, pues ahora sí, vamos a resolverlo. Primer paso. ¿Cuántos eventos hay aquí? Vamos a ver quién está en sesión y que esté despierto, ¿verdad? Pues por supuesto. A ver. Montes Gutiérrez, Carlos. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Yo creo Oye, que hay, yo adelante. digo que hay dos, cuando está bajo control y cuando está fuera de control. ¿Cómo quieres que le llame? ¿Le puedo poner C de control? Sí, profe. Entonces el evento está bajo control, ¿no? Bajo control. Pero, a ver, así como lo dijiste, parecerían eventos diferentes. Yo digo que C es bajo control y su mutuamente excluyente C negada, ¿no? Voy a poner fuera de control, ¿no? Pero es el mismo evento. Se refiere al proceso, ¿no? Entonces yo creo que ese es un evento. ¿Cuál sería el segundo? ¿Lo alcanzas a ver por ahí? A ver, cuéntame. Que esté defectuoso o no. Claro, que la pieza producida, le voy a poner D de defectos, ¿no? Que la unidad producida esté defectuosa. Nada más le pongo la palabra defectuosa. ¿Sí? Significa la pieza producida esté defectuosa. Que obviamente también tiene su complemento, ¿no?
¿Cómo le llamamos? Es que los ingenieros somos bien fijados, ¿no? No defectuosa. ¿Cuál es el antónimo de no defectuosa? Sería como decir, bien fabricada, ¿no? Pero ya les dije que los ingenieros somos bien pesimistas, ¿no? Tercera pregunta, ¿cuál es la secuencia? Sale defectuosa y después o sea, sale la pieza y después preguntamos si está defectuosa o no. A ver, no, permíteme. Sería que esté bajo control y después que no estuviera defectuoso, ¿no? Sí, porque el proceso primero se acomoda, ¿no? Se establece como controlado o fuera de control y después se hace la pieza, ¿no? Entonces, así como dijo el último compañero, yo opino que C ocurre antes que D. No sé qué ocurre. Pues sí, primero el sistema se enciende, la máquina o el proceso, lo que quieran, y se establece controlado o fuera de control, ¿no? Y entonces ya lo echan a andar y ya empiezan a salir las piezas. Entonces yo creo que es así, coincido con el compañero que habló. ¿Alguien tiene algún comentario? Conste, todavía no saco números. Paso número 2. Define el espacio muestral. Sale, me voy a dar tiempo y lo voy a hacer con arbolito, ¿no? Lo voy a hacer con un árbol. Ya le estoy tomando cariño en la onda de la cuestión verde, ¿no? Vamos a plantar árboles de decisiones. Entonces me dijeron que el proceso está bajo control y el proceso está fuera de control o descontrolado. Y después se produce la pieza y sale defectuosa o no defectuosa. Sale defectuosa y no defectuosa. Entonces aquí va la probabilidad de C. La probabilidad de C negada. Aquí la probabilidad de D dado C. Aquí la probabilidad de D negada dado C. ¿Sí, verdad? Ahí va. Ahí va el caminito. D dado C negada. Y la probabilidad de D negada dada C negada. Y aquí las simultáneas, ¿no? CD. La probabilidad de C D negada. La probabilidad de C negada D. Y la probabilidad de C dado D negada. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ahora sí, vamos a ponerle números. Casi se ve, a ver, lo voy a deformar un poco. Y creo que sí. Ahí se ve el enunciado y se ve el arbolito. Entonces vamos a repasarlo, ¿no? Dice, aquí hay un número, aquí hay un dato. El 5% de las unidades producidas en una fábrica se encuentran defectuosas cuando el proceso de producción se encuentra bajo control. ¿Qué probabilidad es esa, jóvenes? ¿Dónde la pongo? En el De la primero. probabilidad total de C, ¿no? ¿Seguros? No, es en el primer evento, ¿no? ¿Es una probabilidad que, perdón? No te escuché. En el primer evento. O sea, como está el árbol, en el primero sería bajo A control, ver, ¿no? no, bueno, la respuesta es una probabilidad total. ¿Sí? Ajá. ¿Es una probabilidad condicional o es una probabilidad simultánea? Esa es la pregunta. ¿Sí me explicó? Es condicional. Es simultánea, Es ¿no? condicional, es condicional, profe. Es condicional y es simultánea. Eso escuché, ¿verdad? A ver, sigo escuchando, sigo escuchando. Yo Dijeron creo las que es tres. simultánea, profe, ¿Por porque qué? dice que es defectuosa cuando el proceso está bajo control, o sea, están pasando las dos cosas. Ok, está pasando las dos cosas, nada más que hay un pequeño detalle. Tienes razón, están pasando las dos cosas. ¿Cuál es la palabra que une las dos cosas? ¿Sí? Dice, el 5% de las unidades de una fábrica se encuentran defectuosas. Aquí está nuestro evento, ¿no? ¿Cuándo? O el 30. ¿Cuándo? Sería condicional, ¿no? Y luego el segundo evento, el proceso se encuentra bajo control. ¿Ya viste? Ahí están los dos eventos, pero ¿quién los une? Esta Cuando palabra. ¿Sí? ¿Qué idea te da la palabra cuándo? Condicionante. Es condicional. Exactamente. Sí, si fueran simultáneas, compañera, tú ahorita ¿qué opinaste? Si fueran simultáneas, aquí diría y. Porque ese es, hasta donde yo encuentro, la única palabra que te une los dos argumentos.
¿cómo le llaman? Le llaman justaposición, no sé cómo le llaman, pero no, fíjate, esta palabrita cuando, este adverbio es de tiempo, es una probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, si quieren aquí lo voy a escribir. ¿Qué está condicionando? ¿Qué está condicionando? ¿Sí? Dice que se encuentran defectuosas cuando el proceso de producción se encuentra bajo control. Eso quiere decir que está defectuosas dado que el proceso se encuentra bajo control. Sí. Y esto es el 5%. Ese es el primer dato. Entonces, ¿dónde va esto? Esto va aquí. 0.05. Estamos, bueno, pues no me lo han pedido, pero yo sé que probabilidades que salen del mismo nodo suman 1. Entonces, pues el complemento es 0.95. Nadie me lo ha pedido, pero yo sé que ahí va. Sí. Muy bien. ¿Qué otro dato hay? Ay, miren, aquí hay un 30. ¿Qué dice aquí? Si el proceso se encuentra, ya, miren qué padre. El proceso se encuentra fuera de control, quiere decir, aquí está mi evento, ¿no? Fuera de control. Se produce una unidad defectuosa, aquí está el segundo evento. ¿Qué palabrita las está uniendo? Sí. Entonces, ¿qué probabilidad es esa? Condicional también, ¿no, profe? Muy bien, muchas gracias. Entonces, la probabilidad, la unidad dice, si el proceso se fuera de control, se produce 30% de unidades defectuosas. La unidad está defectuosa dado que está fuera de control. Y esto es de 0.3, ¿no? Fíjense bien, esta iría aquí, ¿verdad? Si no son simultáneas estas dos, ¿por qué no suman 1? Si como no suman 1, salen de nodos diferentes, están acomodadas en ramas diferentes. Pues aquí me quedó claro, están en ramas ramas diferentes, ¿no? Nadie me lo ha pedido, pero esta probabilidad es el complemento, 0.7. ¿Sí? La primera pista, como no suman 1, como la sumatoria no es 1, pues están en ramas diferentes. ¿Sí? Ahí están las pistas, ¿no? Entonces, bueno, nada más tengo que jugar al detective, analizar, ¿no? Por eso me hice ingeniero, porque soy reduccionista, o sea, irnos a las cosas más elementales, ¿no? Sigamos leyendo. Aquí hay otro dato, este 0.92. Dice, la probabilidad marginal, pues ya me lo dijo, de que el proceso se encuentre bajo control es de 0.92. Pero es probabilidad marginal o total, ¿no? Son sinónimos, y es de que el proceso se encuentre bajo control, y yo al proceso que se encuentre bajo control le llamé C, ¿sí? Y es de 0.92. Entonces la probabilidad de C es 0.92. Nadie me lo ha pedido, pero la probabilidad de que esté fuera de control, pues es del 0.08. Y ya acabé de armar el espacio muestral, ¿sí? Es más, ayúdenme, por favor. ¿Qué me falta? Pues las simultáneas. Me dicen cuánto es la multiplicación, 0.92 por 0.05, 0.92 por 0.95, 0.08 por 0.30 y 0.08 por 0.7. ¿Me las dicen, por favor? Calculadoras para afuera. La primera probabilidad simultánea es 0.046. 0.046. Gracias, compañera. Muchas gracias. A ver, hijo, lo escribí así, nos vayamos a equivocar. 0.46, ¿verdad? Sí. Sí, profe. No, es faltan 0. dos decimales. Le falta un 0 antes. Es 0.046. Perfecto. 0.046. Me falta una decimal, ¿cuál es? ¿No tiene? No. No ¿Sí tiene. se queda? Sí, profe, sí. Sale. La que sigue. 0.92 por 0.95. 0.874. 87.4. ¿No me falta una decimal? ¿No hay otra? No. No.
87.4. Excelente. La que sigue. La que sigue. ¿Punto qué? 0.024. ¿Y la última? 0.0 ¿qué? 0.056. 56. Esas son las simultáneas. Última comprobación. ¿Cuánto suman? Súmenlas, por favor. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 1. ¿Serio? ¿No me estás mintiendo? Sí, profe, da 1. ¡Qué felicidad! Aquí debería yo poner un emoji. Ustedes les dicen emoji, ¿no? Una carita feliz. Ahí está el emoji, ¿no? Ahí está el espacio muestral. Ahí está absolutamente todo el espacio muestral. Claro que es producto de haberlo leído con calma y de haber analizado las palabras, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. Bueno, tercer paso, pues calcula la probabilidad, ¿no? Entonces, pues vamos al tercer paso. Ahora sí, vamos a ver qué me están pidiendo. Dice la pregunta. Empezamos con una palabra interesante. Esta maravillosa palabra sí. ¿Sí? Dice, si se escoge aleatoriamente una unidad, fíjense bien, y se encuentra que está defectuosa. ¿Sí? A ver, jóvenes, esta oración así de simple, ¿qué idea les da? ¿Pasado o futuro? ¿Nadie? Es futuro, ¿no? Futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? Porque dice si se escoge. Ajá. O sea, lo que lo va a hacer, tú no lo has hecho, lo va a hacer a Bueno, futuro. el sí me dice que está condicionando, ¿no? Ajá. Ok, pero a ver, léelo otra vez. Si se escoge aleatoriamente una unidad y se encuentra que está defectuosa. Es pasado en eso. ¿Perdón? Es pasado en eso Es porque pasado. Sí. ahí nos está diciendo que ya descubrieron si están defectuosas o no. Claro, ya tienes la pieza en la mano. Hasta que abres la cajita te das cuenta que está defectuosa. Entonces esta es una idea de pasado. Ya tienes la pieza en la mano. Esta es una idea de pasado. No sé si estén de acuerdo. Eso lo dice el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ustedes hagan sus problemas, sus modelos, pues, ¿a qué se refieren? A que entraron al lugar donde están guardadas, al almacén, y tomaron una pieza aleatoriamente. Aquí dice, al azar la tomaron, dice que es aleatorio, ¿no? Y abren la caja y la pieza está defectuosa. ¿Por qué da idea de pasado? Pues porque ya ocurrieron los eventos. Ya estuvo el proceso bajo o fuera de control y ya vimos que fue defectuosa. Entonces todo el proceso que está en el paso 1 ya se llevó a cabo. ¿Sí? Pero no sabemos qué pasó. Solo sé que está defectuosa. Entonces vean la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control? Dice, salió defectuosa. Otra vez se descontroló la máquina, ¿no? Bueno, para no perder de vista la pregunta, deformo esto. Y la pregunta es muy simple. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control, dado que la pieza está defectuosa? Esta es la pregunta. Como me da idea de pasado, como la redacción está en pasado, ¿sí? Eso significa que es una probabilidad bayesiana. No sé si estén de acuerdo, escucho opiniones, porque si no es el caso, pues vamos a resolverla. Ya tenemos pues aquí ya es el recetazo, ¿no? Así dice la probabilidad bayesiana. Entonces, aquí tenemos un problema. Bueno, no es problema, necesitamos la probabilidad de D. La probabilidad de D, si se fijan, yo les había comentado que la probabilidad total se refiere a que casi nunca tenemos directamente la probabilidad del segundo evento. En este problema nos dieron directamente la del primero, la del que ocurre primero, pero no nos dieron la del segundo. Entonces, por eso se usa la probabilidad total, ¿no? Entonces, para encontrar la probabilidad del segundo, pues es la probabilidad de CD más la probabilidad de C negado D.
No se ve muy bien, ¿verdad? Es el teorema de la probabilidad total. Suma todos los escenarios donde está el evento B. Y aquí están arriba, ¿no? Si los quieren ir sumando, 0.0460. Oh, ese 4 no me sale, se pega ahí la línea. 0.460 más el C negado de donde, acá está. 0.0240. ¿Cuánto les da esto? ¡Yujú! 0.07. 0.07. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya puedo sustituir aquí la probabilidad de CD, acá está, 0.0460 entre 0.07. ¿Cuánto les da? .6571. ¿Así? Sí. Bueno, la probabilidad de que el proceso haya estado, ¿cómo era? Aquí lo veo. De que el proceso haya estado bajo control, ¿sí? Dado que la pieza haya salido defectuosa, dado que el proceso estaba fuera de control, es del 65%, 65.71%. Ya terminamos. Otra vez, ¿cuál es el principal problema? Pues analizar el fenómeno. Y una vez... Es contraintuitiva, ¿no? Perdón, ¿cómo dijiste? Que es contraintuitivo, ¿Por qué, porque pues oye? lo primero que te imaginas al ver el 30% es que va a ser por debajo del 60, ¿no? Claro, sí. Es exactamente lo que dijo el cuate que filmó, que grabó el video ese de cómo no caer en la trampa bayesiana. Exactamente lo que dice eso, ¿no? Exactamente lo que dice. Claro, pues lo estamos viendo toro pasado, ¿no? A la inversa, como dice el otro autor, ¿no? Sí, en efecto, tienes toda la razón, pero pues no puedes pensar, ¿cómo te diré? No puedes prever algún resultado, ¿no? Porque te estarías anticipando y entonces significa que estás sesgando tu resultado, ¿no? Pero sí, así parece, ¿no? Tienes toda la razón, firmo lo que tú dices, ¿no? Firmo lo que tú dices. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a hacer porque van a ver que ya prácticamente todos son iguales. No sé si se alcanza a ver o luego más grande. Creo que ahí está mejor, ¿no? Nada más que no me cupo en la misma imagen porque en mis apuntes estaban en hojas diferentes. Pero ahí queda. A ver, ¿alguien despierto que lo quiera leer? Yo lo elijo. Si quiere. profe. Adelante. Um, César Nepomuceno. Sí, Adelante, por favor. ok. Dice, la policía planea reforzar el respeto a los límites de velocidad mediante el uso de sistemas de radar en 4 diferentes sitios dentro de la ciudad. Los sistemas de radar en cada sitio, L1, L2, L3 y L4, funcionan respectivamente el 40%, 30%, 20% y 30% del tiempo. Si una persona que conduce a alta velocidad rumbo a su trabajo tiene, en el mismo orden, las probabilidades de 0.2, 0.1, 0.5 y 0.2 de pasar por alguno de estos sitios, ¿cuál es la probabilidad de que le levanten una multa? Adicionalmente, si una persona recibe una infracción por conducir a alta velocidad rumbo a su trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado por el radar que se localiza en el sitio L2? L2, ¿no? ¿Cómo le llaman? Las fotocívicas, ¿no? Sí, ¿no? No sé quién me lo quiera platicar. ¿Cómo lo entendieron? ¿De qué se trata esto que leyó el compañero? Muchas gracias que leíste. ¿Nadie me lo quiere platicar? ¿Nadie le han mandado una foto, una multa con fotografía a su casa? A ver, Pues sí, adelante. primero tenemos que pasar por el radar para ser multados, ¿no?
¿Ok? ¿Y luego? Y pues no sé, yo lo haría por un árbol de decisiones. Sí, claro, pero bueno, aquí hay un error de dedo. Ustedes disculpen. Levanten una multa. Tiene razón, ¿no? Yo veo la situación así, como dice el compañero. Primero dice que voy a trabajar, ¿no? Aquí dice que voy rumbo a mi trabajo. Es decir, voy rumbo a mi trabajo y se asume que conduzco a alta velocidad. Estoy arriba del límite, ¿no? Entonces, pues como dice el compañero, ¿sí? Primero tengo que pasar por el sitio y como voy a alta velocidad, seré multado. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿cuál es el primer evento entonces? Ya lo dijo el compañero. Profe, hay algo que yo no entiendo. A ver, dime. Se supone, o sea, L1, L2, L3 y L4 son 4 cámaras, son las Sí. 4 cámaras que hay de tu casa a tu trabajo, ¿no? Sí, mira, dice en 4 diferentes sitios, aquí lo dice, ¿no? Sí, en efecto. Entonces, en cada uno de ellos existe diferentes probabilidades de que nos multen. Claro. Ah, ok. Sí, porque aquí Entonces, dice que no funcionan todo el tiempo. Mira, cierto tiempo están apagados. ujú. ¿Ya lo ves? Sí, lo Sí. dices muy bien. Lo dijiste muy bien. Bueno, entonces, paso número 1, ¿cuáles son los eventos? Pues es la probabilidad de que pase por alguna de esas 4 rutas más el condicionante de que esté funcionando en el momento en el que pase, ¿no? A ver, va muy bien. Entonces, si me das permiso, creo que lo primero que dijiste es el LI, así le voy a poner, porque son 4, ¿no? Que es circular por cada sitio, ¿no? Circular por cada sitio. Fíjense qué interesante, es el primer problema que vemos donde no son 2 eventos. O sea, si circulas por L1 es porque circulaste por L2, ¿no? Puedes circular por L1, puedes circular por L2, puedes circular por L3 o puedes circular por L4. ¿Ya lo vieron? Estos son eventos colectivamente exhaustivos. Tienen cuatro opciones para circular. Claro, si circulan por L1 ya no circularon por L2, ¿no? Entonces, además de que son eventos colectivamente exhaustivos, pues son eventos, son eventos mutuamente excluyentes. Muy bien. Oigan, ¿y cuál es el segundo evento? Ser multado o no Ser multado. multado. Facilito. ¿Le puedo poner M de multa? Ser multado. Tan fácil. Y pues nada más tiene su complemento, ¿no? O te multan o no eres multado. ¿No te pueden medio multar? Pues no, ¿verdad? Bueno, a veces sí, pero no. En la vida real, ¿no? No eres multado. Entonces, pues estos solo son eventos mutuamente excluyentes. Creo que va muy bien. Ahora díganme en qué secuencia ocurren. Primero pasas y luego te multan, ¿no? Es correcto. A veces aquí en la Ciudad de México es al revés, ¿no? Pero no. En una ciudad normal, L1 ocurre antes que M. Muy bien. Ahí está el primer paso. Ahora vámonos a este paso. Este árbol ya es diferente. Ya es diferente porque el primer evento LI tiene 4. Entonces necesito más espacio porque esto ya es diferente. Entonces del primer nodo tenemos que usamos L1, tenemos que usamos L2, tenemos que usamos L3 y tenemos que usamos L4. Y luego, pues me multan o no me multan y no me multan. Ya creció, me multan y no me multan. Este es un árbol más complejo, pero no deja de ser igual que los demás. Muy bien, entonces, fíjense, aquí tenemos que poner la probabilidad de que circule por el lugar 1, la del lado 2, la del lado 3, y la probabilidad, no sé, ya sale muy feo. Y la probabilidad de que circule por el lado 4. Aquí van. Ahorita les pongo los datos porque supongo que están por ahí. Esta es la probabilidad de ser multado dado que pasé por L1. No voy a poner la de abajo, solo si la necesito. La probabilidad de ser multado dado que pasé por el 2, multado pasé por 3,
y multado dado que pasé por el 4, ¿no? Y aquí están las simultáneas. Bueno, ahorita las acomodo. ¿Sí? Ya son 8. ¿Sí? L1M, L1M negada, L2M, L2M negada, L3M, L3M negada, L4M, puff, y L4M negada. Ahí está todo el escenario. Ahora sí, viene lo interesante. Déjenme a ver si hay forma de verlo. Ahí está, que podamos ver ambas, el árbol y el enunciado. Bueno, pues vamos a revisar qué datos hay, ¿no? Los primeros datos que me tropiezo al leerlo son estos. 40, 30, 20 y 30. Yo no sé ustedes, pero yo de verlos, lo primero, todavía sin pensar mucho, es que si los sumo no son 100. ¿Ya vieron? Suman más de 100. Eso quiere decir que están en ramas diferentes. Salen de nodos diferentes. ¿Sí? Contrario a lo que sucede aquí abajo, ¿ya lo vieron? ¿Estos cuántos suman? 1. Entonces, seguramente estos salen del mismo nodo. Vamos a leerlo. ¿Sí? Voy a ver los de abajo primero, que suman 1. Dice, si una persona conduce a alta velocidad durante su trabajo, tiene las probabilidades de punto 2, punto 1, punto 5 y punto 2, ¿sí? De pasar por alguno de esos sitios. ¿Qué probabilidades? ¿Qué probabilidades de nuestros 2 eventos, maravillosos eventos y todos sus resultados? ¿Qué probabilidades? ¿Escucho? La probabilidad de L1 sería 0.2, ¿no? Y así sucesivamente, 0.1, 0.5 y 0.2 de L4. Y ya después de ahí, L1 sería, la multa sería 0.4, L2 sería 0.3, L3 de ser multado sería 0.2, L4 de ser multado sería 0.3. Ok, me gustó, vamos por partes, lo dijiste muy bien. Sí, estas que salen del mismo nodo se refiere a la probabilidad de pasar, aquí dice, es el evento LI, entonces, si tú lo dijiste, aquí es punto 2, ¿no? Pasar por L1, pasar por L2 es punto 1, pasar por L3 es punto 5 y pasar por L4 es punto 2, ¿sí? Y así sí me cumple que todos sean 1, ¿no? No sé si estén de acuerdo. Lo dijiste muy bien, ahora vamos a la segunda, ¿sí? Fíjense bien. Los sistemas de radar en cada sitio, L1, L2, L3 y L4, funcionan respectivamente el 40, 30, 20 y 30. ¿Qué probabilidades son estas, compañero? Tú que hablaste ahorita. ¿Son simultáneas o son condicionales? Son las que me faltan, ¿no? ¿Simultáneas o condicionales? Pues simultáneas porque no están condicionadas. ¿Seguro? Léelo bien, léelo despacito. Primero, si fueran simultáneas, las pondríamos aquí, ¿no? Están condicionadas a lo que pase en el primer evento. No pueden No. ser simultáneas porque si las pongo aquí suman más de uno. Ajá. Entonces, la primera pista Incondicional. es, pues no son simultáneas y no son totales. ¿Qué me queda? Bueno, fíjense bien lo que dice. Los sistemas de radar en cada sitio, el 1, 2 y el 4, funcionan respectivamente el 40, el 30, el 20 y el 30. Quiere decir, ¿sí? Que si paso por este sitio en este momento que está funcionando, me multan. Entonces, no lo dice, pero ustedes deben de ser lo suficientemente ágiles para entenderlo, ¿sí? Que estas son probabilidades condicionales. No lo dice, pero dice que si pasas por ese sitio en el momento que está funcionando, que es el 40, el 30, el 20, te multan. Entonces, estas son condicionales. A ver, no sé si estén de acuerdo. Sí, porque entonces, y esto cumple de que salen de ramas diferentes, soy multado dado que pasé por L1 es de 40, soy multado dado que pasé por L2 que es del 30, soy multado dado que pasé por L3 que es de .20, ya se mencionó todo, ustedes perdonarán. Y soy multado dado que pasé por L4 que es del 30. 30. ¿Ya lo vieron? Entonces rápidamente me doy cuenta que en efecto estaban en ramas diferentes. No me lo pidieron,
pero aquí sería punto 6, punto 7, punto 7 también, ¿verdad? No es cierto, perdón, punto 8. Ya ensucié mi dibujo. Bueno, pero ustedes que hacen apuntes lo pueden pasar en limpio y les va a quedar muy bonito. Y este es punto 7. Muy bien. Bueno, pues aquí podría hacer todas las simultáneas, ¿no? Podríamos hacerlas, pero denme chance. Denme chance, ¿no? Déjenme ver qué ya me están preguntando. Déjenme ver qué me preguntan, para no trabajar de más, ¿no? A ver, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que le levanten una multa? Échenle un ojo a los eventos, porque ahora, para responder las preguntas, en el paso 3, ¿cuál es la probabilidad de que le levanten una multa? Pues es la probabilidad de M. Esta es la primera pregunta. Es la probabilidad del segundo evento, ¿no? ¿Ven? No sé si estén de acuerdo. Déjenme moverme y ya puedo ampliar mi dibujo de nuevo. Ahí está. Bueno, pues es lo que me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de ser multado? Bueno, es la probabilidad del segundo evento, ¿no? Y por el teorema de la probabilidad total, yo sé que es la probabilidad de L1M, más la probabilidad de L2M, más la probabilidad de L3M, más la probabilidad de L4M. Entonces, nada más por no trabajar tanto, no los calculé. Pero dénmelos, por favor, la probabilidad de L1IM, punto 2 por punto 4, luego punto 1 por punto 3, punto 5 por punto 2 y punto 2 por punto 3. ¿Cuánto les da? ¿Escucho? La primera es punto 08. ¿Sale? Váyanmelo checando porque acuérdense que los ingenieros no sabemos sumar y multiplicar. Punto 5 por punto 2, ¿verdad? Este es punto 2. Sí, es punto... Oh, espérate. Sí, déjenme cambiarlo porque no se ve muy bien. Y puede generar confusión. Punto 20. Ahí está, ya se ve mejor. Ahora sí. ¿Qué es? Punto 5 por punto 20 es punto 1, ¿no? Y punto 2 por punto 6 es punto 06. ¿Sí? ¿Lo hice bien? Punto 06. Dices una cosa y escribes otra. Muy bien. ¿Sí lo hice bien? Pregunto. Profe, Pues súmenlos. Si no me equivoqué, súmenlos, súmenlos. 0.27. 0.27. Muchas gracias. Bueno, pues entonces la probabilidad de ser multado bajo este esquema de funcionamiento es de 0.27 o si ustedes quieren, del 27%. ¿Alguna duda? Vamos a seguir leyendo. Adicionalmente, fíjense bien lo que dice la segunda idea. ¿Sí? Hay una segunda idea aquí. Si una persona recibe una infracción por conducir a alta velocidad rumbo a su trabajo, a ver, pregunto, ¿esta idea da idea de futuro o da idea de pasado? ¿La idea de pasado? Ya la recibiste, ¿no? Aquí te dice, Sí. ya recibiste, un día llegaste, viste tu correo, ching, ya recibí una infracción, me cachó. Entonces esto, evidentemente, gracias compañera, da una idea de pasado. Por lo tanto, es una bayesiana. ¿Sí? Déjenme ponerme por aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pasado por el sitio 2? Bueno, pues dado que es pasado, es una bayesiana, y lo que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado por el sitio 2 dado que me multaron? Esa es la pregunta. Como está en pasado, pues así los acomodo, ¿no? Entonces, volvamos acá. La siguiente pregunta es una prueba bayesiana. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pasado por L2 dado que me multaron? Malditos, ni cuenta me di. Así sucede. Bueno, pues esta es la simultánea, L2M, entre la probabilidad de M, que felizmente la acabo de calcular. Bueno, yo no, fueron ustedes. ¿Cuál es la probabilidad simultánea L2M? Aquí está arriba. Es
0.03 y la probabilidad de M 0.27. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0.11. 0.11. ¿Qué dice el resto? 0.1111 periódico. Periódico. ¿Sí, verdad? Bueno, yo les pido que usen 4. 11.11%. ¿Ya? Primera respuesta, segunda respuesta. Y acabamos. Entonces, como pueden ver, pues es una rutina. Los problemas bayesianos y condicionales en realidad son una rutina. ¿Dónde está el gran problema? Bueno, pues hacer un análisis del texto, un análisis del fenómeno, ¿no? Es ahí donde probablemente tengan problemas, pero espero que no, porque pues nada más tienen que leerlo varias veces, ¿no? Y preguntarse las cosas básicas que puse en el resumen de acá, ¿no? Por acá en el resumen que puse las cosas básicas. Si se preguntan en función de estos conceptos, ¿cuánto antes, cuánto va después? ¿Sí? ¿Qué secuencia tienen? Si ustedes se preguntan con base en esto, o sea, no hacen preguntas al aire nada más, no. Tienen que ser metódicos. Bueno, pues aquí tienen prácticamente toda la teoría del curso. Esto que puse en este resumen, que creo que no es la primera vez que hago, ¿sí? Fíjense, todo esto que está en azul aquí a la izquierda, es todo el curso. En el tema 2 le vamos a agregar un par de conceptos, pero va a ser lo mismo. En el tema 3 le vamos a agregar 2 conceptos más, pero va a ser lo mismo. Y en el tema 4 y 5 vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar desde el principio, pero ya con otra óptica. Entonces, compañeros, si ustedes no solo se hacen un acordeón de lo primero, sino que de veras asimilan los conceptos, ¿sí? Están del otro lado. Claro, siempre y cuando pues sepan analizar bien los enunciados, ¿no? Los diseños de los fenómenos, los diseños del experimento. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Podríamos ver de nuevo el paso 3 del segundo ejercicio, por favor? ¿El paso 3 de quién, perdón? Del segundo ejercicio. A ver, aguántame. Ahí está. ¿Cuál es tu duda? Bueno, es que no había terminado de copiar. Pero bueno, ya sabes que está en la plataforma. Muy bien. Ya, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Manifiéstense. Manifiéstense a la 1. Manifiéstense a las 2. Y manifiéstense a las 3. Ya no se mueve la encuesta. Ya se quedó quieta. Bueno, pues termino. Ya no se movió. Qué pena. Híjole, hay mucha gente perfectamente dormida. Miren, se los muestro. Sí la están viendo, ¿no? Dice que hay 21 y conmigo 22 y hay 26 en la sesión. ¿Quién sabe dónde fueron los demás? Bueno, pues con la pena. Dejo de compartir. Primero la encuesta y segundo el cuadernito. ¿Dudas? Bueno, pues con esto, perdón, ¿escuché a alguien? No, que no había dudas. Gracias. Bueno, pues con esto termina el larguísimo, pero muy importante tema 1. Ya pueden hacer su proyecto, ya estaba ahí programado, ya pueden hacer, creo que hay una actividad de repaso también, ya la pueden hacer, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo esperaría que me preguntaran sobre su estudio de caso. En el grupo de análisis numérico nadie me preguntó nada y pues pensamos cosas diferentes, pese que hay mucho material para que todos pensemos lo mismo. ¿A qué me refiero que pensemos lo mismo? Pues tengamos los mismos conceptos. Pero bueno, yo ya les dije dónde está todo, ya les dije qué tienen que hacer, ya lo único que espero son sus dudas, si es que las tienen, ¿no? Y si no tienen nada más que decir, sí, había una mano. A ver, ¿dónde está la mano? ¿Quién eres? ¿Quetzalí? Sí, profe. Te escucho, adelante. Bueno, solo es una aclaración. Podríamos decir, hasta lo que llevamos visto hasta ahora, que siempre que nuestro problema está en pasado es un problema bayesiano. Sí. Cuando te da idea de pasado, estás viendo hacia atrás, ¿no? Bayesiano. Y si te da idea de futuro, estás viendo hacia adelante. Es condicional. Sí. Y es una regla general, ¿eh?
Nada más hay que analizarlo bien y no se te olvide que también interviene mucho el contexto del problema, ¿no? Sí, pero sí podrías decir que sí. Te digo que sí en lo general. Va a haber algún problema ahí donde no, pero hay que ver el detalle, ¿no? ¿Y la simultánea en qué estaría? En cualquiera de los dos. Porque ocurren Ah, al mismo tiempo, en el mismo momento, ya sea antes o después. ok, ok. Acuérdate que simultánea se refiere a que ocurren en el mismo instante. Juntos. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una duda, pero sobre el tema del estudio de caso. A ver, adelante. Bueno, es que pues mi pareja y yo estábamos pensando hacer el estudio de caso con el tema de, bueno, cuál era la probabilidad de éxito para encontrar un yacimiento petrolero por Mm. nuestra casa. Pero, o sea, pues no sabemos o sea, si cuenta como un estudio, o sea, sí podría ser. Oye, todo es un estudio de caso, todo es un caso. Si eso que acabas de decir lo hiciera el Dr. House o lo hiciera Sherlock Holmes, diría, el caso del yacimiento de petróleo. Así. Y tendrías que decirme, trátese de una zona en el mar o en la tierra, no sé dónde, donde hay indicios de que puede haber petróleo porque hicimos una serie de pruebas. ¿Qué pueden hacer? Perforaciones, prospección, creo que le dicen, ¿no? Dado todas estas indicios, ¿habrá petróleo? Ese es el caso. Vamos a resolver esa duda. ¿Sí me explico? Y puedes decir, ayer estaba yo en el laboratorio y me llegó una muestra de petróleo que tiene tales y tales y tales características. ¿Habrá sido obtenida del campo aquel que yo investigué? Decía en pasado. Pues sí, claro que sí. Pues sí, Gracias. imagínate que lo estás viendo en un programa del Dr. House, ¿no? O de, pues no sé cuál sea tu detective favorito, ¿no? La ley y el orden, ¿no? Y ya sabes cómo suena la musiquita, ¿no? No sé, pero sí es un estudio de caso. Un caso es una situación. Es una situación con algunas, bueno, es que ya la gente nueva se enoja si le dices que es un problema. No, es que no es problema. Problema es idea negativa. No, no es cierto. Bueno, ahora le dicen situación. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la solución de la situación? Pues es como la situación de tu problema. Mi problema es saber, ¿hay petróleo? Segunda pregunta, ¿de dónde viene el petróleo? ¿Ya lo viste? Una es a futuro y la siguiente a pasado. Entonces, prácticamente cualquier situación muy bien escrita y estructurada es un estudio de caso.